Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, compañero Jesús, compañeros estudiantes de la Facultad de Sociología. Es un gusto estar de nuevo después de mucho tiempo aquí. Pues bueno, vamos a darle a este tema que yo creo que, a juzgar por la cara de muchos, es la primera vez que escuchan de él. Si no, creo que los más avispados pues tendrán noción de lo que es el ZLN. Ahorita hablaré un poquito acerca de su historia. Pero bueno, efectivamente, como dijo el compañero Jesús, pues buena parte de mi vida profesional, del ejercicio de la licenciatura, ha sido investigar precisamente la historia y las implicaciones sociales y las causas sociales del movimiento armado socialista en México, lo que comúnmente se conoce como la guerrilla, ¿no? Esto, pues bueno, fue una expresión de lucha que surge a mediados de los años 60 en México, por muchos factores que ahorita vamos a checar. Y bueno, fue crucial para la política mexicana, ya que permite, de cierta manera, facilita que el Estado mexicano empiece a transicionar de este bloque sólido autoritario a una nación pues medianamente democrática, con ciertos derechos y ciertas libertades, ¿no? ¿El siguiente? Bueno, vamos a empezar a definir teóricamente lo que son este tipo de movimientos. Los movimientos armados son un proceso de lucha que emplea la violencia como principal estrategia de acción, con el fin de vencer militarmente a un adversario y así establecer una nueva estructura de poder o restablecer alguna otra. Muchos teóricos, quizás los más ortodoxos y conservadores de los movimientos sociales, nos van a decir que un movimiento social que emplea la violencia ya no es un movimiento legítimo, que porque los movimientos sociales tienen que ser pacíficos, tienen que apostar a la creación de políticas públicas y de convivencias armónicas, y el imperio de la razón y la verdad tienen que imperar siempre por la violencia, etcétera, etcétera. Pero tan solo tengamos en cuenta casos como el caso de México, donde, y estoy hablando de la actualidad, no estoy hablando de décadas pasadas, asesinan periodistas, asesinan defensores del medio ambiente, matan ambientalistas, matan mujeres, matan activistas, hay feminicidios, transfeminicidios, etc. Una serie de situaciones que son permitidas por el poder cuando no son realizadas por el propio poder. Es decir, los movimientos sociales no son violentos por naturaleza, sino que simplemente llega un punto en el que el Estado, en este caso la otra parte que es el poder increpado, al no poder sostenerse por la razón y por la ley que ellos dicen representar, usan la violencia para reprimir a esos movimientos sociales. Entonces los movimientos sociales, algunos integrantes dicen, ¿sabes qué? Basta ya, y es hora de defenderse, y en estos escenarios aparece la violencia primero como una acción defensiva para proteger la integridad misma de los propios militantes de este movimiento, y posteriormente puede evolucionar a una capacidad ofensiva. Es decir, ahora ya esto es una lucha por el poder, y como tal, una lucha por el poder conlleva a una confrontación violenta. Siguiente, por favor. Efectivamente, lo que acabo de mencionar. Siguiente. El Estado, medios de comunicación y todos los agentes que poseen la hegemonía ideológica, discursiva y política siempre nos van a insistir, bueno, pero es que si un movimiento social utiliza la violencia para imponerse, está haciendo terrorismo, ¿no? Pero yo aquí, muchos teóricos estamos de acuerdo con esto. El terrorismo es un significante vacío. ¿Qué quiero decir con un significante vacío? Es un término que tú puedes emplear como bien te da la gana y que se ajusta a tus propias necesidades y tus propias concepciones ideológicas y políticas, ¿no? Entonces el terrorismo está acuñado para calificar este tipo de luchas y se refiere al empleo de la violencia y el terror para coaccionar a otro. Y efectivamente esto no es un término, por así decirlo, válido para calificar estos movimientos, porque, lo vuelvo a insistir, cada quien tiene una definición de terrorismo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué está pasando ahorita con Israel y Palestina? Para Israel, Hamas y todos los civiles palestinos que están siendo bombardeados y masacrados son terroristas. Pero nadie de los grandes medios de comunicación y los grandes políticos está diciendo que Israel es terrorista por asesinar niños. Entonces aquí, ¿quién queda en juego? ¿Quién realmente es el verdadero terrorista, ¿no? O no estamos viendo un conflicto, estamos viendo el conflicto desde una escala moral y no desde una escala política e ideológica. Y la realidad es que pues Israel, siendo una potencia militar, está utilizando su poderío para asesinar civiles. Entonces realmente quien está ejerciendo una acción criminal
es el Estado israelí, a lo cual surge una serie de multiplicidad de acciones armadas en respuesta. Hamas es una parte, pero también es el Frente Popular de Liberación de Palestina u otros grupos yihadistas o nacionalistas que habitan en Palestina y que todos actúan coordinados contra un enemigo en común. Pero realmente, ¿de dónde están haciendo esta violencia? No por el gusto de ir a atacar a Israel porque no tengo nada que hacer, simplemente porque estamos viviendo una situación de colonialismo, de racismo, de xenofobia, de despojo de tierras y de propiedades en contra de un Estado que se afirma en una base teocrática que son dueños de esa tierra, ¿no? ¿Siente? De acuerdo con el escritor Carlos Montemayor, que fue un escritor mexicano que estudió este fenómeno social, dentro del término terrorismo se desdibujan tensiones sociales, polarizaciones agravadas por las políticas económicas o militares de diversos países. El concepto terrorismo no es el resultado de un análisis social, por el contrario, proviene de una descalificación política utilitaria, lo que les acabo de decir. Yo digo quién es terrorista porque me cae mal y no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo, entonces por eso es un terrorista. El terrorismo no existe como conducta patrimonio específico de un grupo social objetivo. Y a esto vamos con la siguiente tipología. Movimientos armados hay de muchos tipos. Ahorita popularmente se conoce como guerrilla, pero realmente guerrilla es el tipo de lucha que ellos emplean para pelear. Pero realmente estamos refiriéndonos de un movimiento armado socialista porque tiene características específicas que otros movimientos no tienen. Por ejemplo, hay movimientos armados anarquistas, están las autodefensas que existen en localidades como Guerrero, Michoacán o Chiapas. Está el crimen organizado también, que es un movimiento armado, es una fuerza armada que utiliza la violencia. Está el bandolerismo social, y eso ya es muy del siglo pasado, donde había figuras criminales que encarnaban el mito popular de Robin Hood o de Chucho el Roto o de Jesús Malverde, de yo le robo al rico para dárselo al pobre. Y por supuesto existen los movimientos armados de derecha. Está aquí en México el caso más emblemático es la Organización Nacional del Yunque, que no es el PAN, no es Frena, no son la María Rosa, es un grupo peligroso, extremista, que sí ha matado gente, ha atentado con cosas y se le debe tratar con groseridad. ¿Siente? Y bueno, vamos ya en materia, ¿no? ¿Qué es el movimiento armado socialista? Es un movimiento político, ideológico, militar, insertado dentro de las múltiples corrientes del pensamiento marxista, con el fin de lograr el derrocamiento del Estado capitalista y la instauración del Estado y sociedad socialista con transición al comunismo. Dentro de este tipo de movimientos ustedes van a encontrar muchísimas corrientes, porque el marxismo así es, ¿no? Están los marxistas más ortodoxos, están los guevaristas, están los maoístas, trotskistas, leninistas, y en el caso de México es una tradición muchísimo más heterodoxa, porque realmente como que cada grupo tomó los elementos teóricos y políticos y lo amalgamó dentro de su propia praxis, ¿no? Entonces el movimiento armado socialista en México tiene en primer lugar su antecedente en la rebelión jaramillista de 1943. Rubén Jaramillo fue un exteniente del ejército zapatista, del Ejército Libertador del Sur. Él, terminada la guerra de revolución, se retira, pero se da cuenta que las reformas agrarias y todo el poder que estaba ejerciendo el Partido Nacional Revolucionario está volviendo a recaer en los caciques. Entonces las condiciones que habían propiciado la Revolución Mexicana estaban volviendo a ocurrir. En ese sentido, pues Jaramillo toma las armas y se levanta en favor de los campesinos, pero pues desgraciadamente él pierde la vida en 1972, perdón, por causa del gobierno de Adolfo López Mateos, quien manda asesinarlo a él y a toda su familia. Y bueno, el movimiento armado socialista mexicano surge por dos factores. El primero es el autoritarismo del Estado mexicano, que era en ese momento con el gobierno del PRI, uno como joven, uno como individuo crítico de la sociedad, del gobierno y de todo lo que nosotros queramos, no teníamos derecho a expresar esa discrepancia en público, ¿no? Entonces, si tú querías participar en política, a fuerzas tenía que ser con el partido oficial. Si tú querías militar en un sindicato, tenía que ser con el sindicato oficial. Si tú querías hacer todo, hasta respirar y moverte y lo que quiera, todo con el Estado oficial, ¿no? Y sabemos que el autoritarismo solo
es cerrado, solo abre puertas a quienes se alineen completamente con él, ¿no? Entonces derechos, libertades cívicas, sociales eran sistemáticamente negadas porque decían que eso atentaba contra la estabilidad del país, ¿no? Entonces no, y cuando tú protestabas, la única respuesta que podías tener del Estado era que mandaran a los soldados, a la policía, a golpearte o a detenerte. Punto. Y otro factor muy importante es la falta de representatividad de los principales partidos de izquierda, los cuales orillan a sectores populares y estudiantiles del campo y la ciudad a constituir organizaciones político-militares. ¿A qué me refiero con esto? Que también la izquierda propició de cierta manera que surgieran estos grupos, no porque ellos los financiaran, sino porque dentro de sus planes de acción planteaban estrategias que tal vez se sirvieron a finales de la década de los 10 o principios de la década de los 20, pero los tiempos cambian, las necesidades se transforman, entonces los jóvenes necesitaban respuestas muchísimo más contundentes y radicales a los problemas que había en el país, y los partidos simplemente se quedaron atrás, no supieron ellos como organismos políticos canalizar y darle forma a esas demandas, ¿no? O sea, a ver cómo le vamos a hacer políticamente para resolver el problema de la tierra, ¿no? O para que los estudiantes tengan más plazas para ingresar a la universidad, o que las universidades tengan mayor presupuesto, ¿no? O cómo hacer para simplemente protestar a la calle y que no nos desaparezca la policía. Entonces las organizaciones de izquierda se quedaron muy atrás, se quedaron, yo diría, detrás del sueño parlamentarista de llegar al Congreso y a ver si en el Congreso hacemos algo, cosa que no pasó. Pero bueno, las organizaciones surgen principalmente del seno de los movimientos sociales populares, agrícolas y estudiantiles. Las guerrillas mexicanas tenían como propósito la creación de una fuerza revolucionaria que pudiera enfrentar frontalmente al Estado mexicano y pudieran tomar la instauración, pudieran tomar el poder e instaurar el gobierno y sociedad socialista. Ahorita actualmente un discurso muy popularizado es que la guerrilla o el movimiento armado socialista coayudó a la transformación que ahorita está viviendo en México, ¿no? Vamos a ser honestos, ¿no? Ellos luchaban por un gobierno socialista, no por un gobierno liberal democrático. No era, la democratización es un efecto secundario de la lucha armada, pero no era como tal el objetivo principal. El objetivo principal era transformarlo todo de raíz. Y con esto no me refiero únicamente a que podamos votar con libertad, sino simplemente también la cuestión económica, los derechos laborales, los derechos sobre la tierra, sobre la propiedad, en fin, todas estas series de medidas propias de los países socialistas que, de acuerdo con sus principios de acción, veían como la solución para arreglar los problemas por los cuales estaba atravesando el país. Para ello, las organizaciones emprenden diferentes acciones con el fin de obtener recursos para sus necesidades operativas. Ellos aplicaban las expropiaciones económicas, que es lo que podemos ver aquí en el extremo izquierdo, que bueno, las expropiaciones económicas jurídicamente se define pues sí como robo, ¿no? Pero en este caso, que hagan estas recuperaciones no conllevaba consigo la necesidad de lucro personal, sino que era simplemente para financiar las actividades de una organización clandestina. También pues emprendían combates armados para desarmar a los soldados y a los policías para obtener las armas con las que iban a pelear. Secuestro político, que esto lo vamos a ver también más adelante con algunos casos, que fue la privación de la libertad de algunas figuras políticas o empresariales con el fin también de obtener recursos económicos y promover la liberación de presos políticos. Y bueno, el sabotaje y hostigamiento contra la infraestructura del Estado y el capital, como lo podemos ver aquí en este extremo. De hecho, esta foto corresponde aquí al Estado de Veracruz. Y el ajusticiamiento político, aquí tenemos el ejemplo del asesinato de Carlos Ramírez Tladehuit, que fue un cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ellos ahorita entré más en detalle con este caso, ¿sí? Tradicionalmente se tienen dos tipos de organizaciones político-militares: los grupos rurales, compuestos en su mayoría por campesinos e indígenas, y se define como un proceso de insurrección que nace en respuesta a problemáticas de tipo regional, o sea, despojo de tierras, cacicazgos y deterioro de la calidad de vida, ¿no? Estos son los movimientos que más continuidad han tenido, porque como dijo Carlos Montemayor, se puede dar la rebelión, el Estado puede aplastar la rebelión, pero las condiciones sociales que propician la rebelión están ahí.
Entonces, como solo se dio respuesta por la vía violenta, no se dio una respuesta por la vía institucional o por la vía social y política. Entonces, las condiciones de pobreza, de explotación, de marginación persisten, y ese es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de la violencia, no únicamente para el movimiento armado socialista, y ahorita lo estamos viendo con la proliferación del crimen organizado. Mucha de esa gente está en estas filas no porque son malos y que se les hizo fácil ascender socialmente en la vida, no es porque la necesidad los ha orillado a emprender ese tipo de caminos. Bueno, los grupos urbanos estaban compuestos en su mayoría por jóvenes de clase media y clase trabajadora, y su acción estaba guiada principalmente por motivaciones ideológicas y políticas. La mayoría de los movimientos armados urbanos estaban compuestos por jóvenes como ustedes, jóvenes universitarios, que veían que una necesidad de poner en práctica lo que aprendían en las aulas para transformar la sociedad, y se encontraban con un Estado mexicano que simplemente les cerraba la puerta y que no era abierto a escuchar las opiniones o expresiones de la juventud, ¿no? Un sistema político que realmente no permitía esa libertad de disentir contra muchas cosas, ¿no? ¿Siguiente? Bueno, en la realidad, pues todas las organizaciones político-militares aspiraban a consolidar un desarrollo y desarrollar un movimiento revolucionario en todos los frentes, ya sea en el campo y en la ciudad. Esto era una rebelión para transformar toda la estructura, ¿no? Entonces ellos deseaban que en todos lados hubiera insurrección y que en todos lados se derribara el poder. Algunas de estas organizaciones contaron con comandos operativos con tareas específicas o en función de su entorno. Por ejemplo, dos casos más emblemáticos de esto es las Fuerzas de Liberación Nacional, que son las responsables de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las fuerzas nacen como un grupo urbano, pero ellos construyen toda una red operativa que tenía su principal zona de acción Chiapas. Entonces el EZ nace como digamos así, como el aparato armado de las fuerzas destinado para operar en el medio campesino e indígena. Otros promovieron la creación de organizaciones afines en regiones donde no había actividad político-militar. En el caso de Veracruz, por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre promueve la creación de un grupo que era la Brigada Campesina Lacandones, y eran un grupo de campesinos y unos estudiantes de Chiapas y de Sinaloa, y ellos vienen aquí a Paso Largo, Veracruz, aquí en el norte, cerca de Martínez, y ahí desarrollan algunas acciones político-militares para financiar a la Liga, que era una organización urbana en su mayoría, pero al mismo tiempo buscar la manera de implantar un foco insurreccional en el campo veracruzano. Y bueno, la gran mayoría apostó a la coordinación y cooperación con otras organizaciones político-militares. Si bien es cierto que entre organizaciones se tiraban carrilla o cuestionaban algunas posiciones de lucha, eso pasa en todas las izquierdas, de que siempre hay alguien que te cae mal y hay un grupo con el que no estás de acuerdo. Al final de cuentas ellos buscaban coordinarse y cooperar porque sabían que no podían abarcar todo el país, entonces era más práctico no sé, que yo de Sinaloa me aliara con alguien de Guerrero, porque yo en primera no conozco el estado y en segunda los de Guerrero saben cómo están las condiciones en su lugar de origen, ¿no? Entonces lo más propicio es extender la lucha en ambas regiones y coordinarnos y apoyarnos mutuamente. ¿Entiendes? Y bueno, esta es una cronología del movimiento armado socialista por año. Como podemos notar, son muchos grupos, no voy a hablar de todos, obviamente. Y llevamos una línea de tiempo de aproximadamente 60 años. Empieza en 1964 con el Grupo Popular Guerrillero, que es la primera organización político-militar en aparecer en México. Y bueno, tenemos algunos momentos clave, por ejemplo, en 1968, y esto es muy importante porque mucha gente piensa que la irrupción de las guerrillas en México se debe a la represión que se vive el 2 de octubre del 68. Y en parte es cierto, muchos jóvenes que estuvieron en la masacre de Tlatelolco posteriormente en el 70 y en el 71 evolucionan a la guerrilla urbana, pero antes del 68 ya había habido ya había habido aparición de grupos importantes como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por el maestro Genaro Vázquez Rojas, y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas Barrientos. En el propio año 1968 tenemos la aparición de unas brigadas de autodefensa estudiantil
Y esto es como que uno de los aspectos más pues suprimidos de la historia del movimiento del 68, porque sí hubo raza que consiguió las pistolas de su papá, y lo han dicho así, la pistola que papá tenía en casa yo la agarré y con esa me iba a las marchas, y cuando había los trancazos con los granaderos o con los porros, yo saqué la pistola y disparé contra ellos. O sea, sí hubo este tipo de comandos armados que vieron la necesidad de proteger al movimiento estudiantil de la represión del Estado. Y de hecho, cuando fue la masacre de Tlatelolco, hubo algunos de estos chavos que fueron armados al mitin y ellos respondieron a las agresiones de los soldados. Obviamente no pudieron hacer mucho porque era la magnitud del enemigo era tal y se tuvieron que retirar. Y de hecho estos chavos conforman en el año 1970 el Comando Urbano Lacandones. Es la continuación directa de estas brigadas de autodefensa estudiantil. En el 69 tenemos el nacimiento de las Fuerzas de Liberación Nacional, que en el 83 establecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del 69 al 72 tenemos a una serie de grupos armados urbanos que en el 73 consolidan la Liga Comunista 23 de septiembre. Y esta es una de las organizaciones más importantes que ha habido a nivel nacional, porque fue la más grande, fue la más reprimida, la más golpeada, y fue la que realizó pues, algunas de las acciones más relevantes en la historia de este tipo de movimientos. Y bueno, finalmente tenemos en el 65 a la Unión del Pueblo, que en el 79 se convierte en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino, y en el 96 nace como Partido Democrático Popular Revolucionario Ejército Popular Revolucionario, que es una organización que sigue activa hasta la fecha, siendo la Unión del Pueblo, con la disolución de las FARC, una de las organizaciones político-militares más antiguas de América Latina. Y bueno, aquí ya voy a entrar en detalle con algunos de los grupos, los que me parecieron más relevantes. Y bueno, el primero de ellos es el Grupo Popular Guerrillero, que nace en el seno de los movimientos agraristas desarrollados en Chihuahua en el año 1959 y que inicia como un grupo de autodefensa rural nacido de la necesidad de combatir frontalmente a los caciques. Al frente de este grupo estaban el profesor Arturo Gámez, un maestro normalista, y el doctor Pablo Gómez, un doctor también. Ellos estaban muy involucrados en el movimiento por la tierra en Chihuahua. Y lo que pasaba es que los campesinos estaban reclamando porque los terratenientes, así, sin decir aguabá, invadían tu tierra, sacaban nuevas escrituras y decían que ya esa tierra ya era de ellos, ¿no? Entonces había una acumulación y un proceso de acumulación por despojo, y obviamente los campesinos están defendiendo su tierra porque es su medio de vivir. ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a comer? Pues de la tierra, ¿no? ¿Qué hacía el Estado mexicano? Se puso del lado de los caciques y de los terratenientes. Y no solo eso, no solo legalmente golpeaban a los campesinos, sino que los caciques tenían bandas de pistoleros, y los pistoleros decían: ok, no me vas a entregar tu tierra por las buenas, te mato y te la quito de tus manos muertas. Entonces, de esa necesidad de defenderse de los caciques nace esta autodefensa rural, y mediante un proceso de formación político e ideológica transicionan esta lucha, que era completamente regional, a una lucha de carácter nacional, diciendo: ok, en Chihuahua no solamente pasa esto, pasa en Hidalgo, pasa en Pachuca, pasa en el Estado de México, pasa en Michoacán, pasa en Veracruz, pasa en Oaxaca. Entonces nosotros tenemos que iniciar la acción armada. Mucha gente ha comentado que el asalto al cuartel Madera está inspirado en el asalto del cuartel Moncada en Cuba. En parte es cierto, pero en parte también lo hicieron porque era una guarnición militar y necesitaban apropiarse de recursos. Este ataque lo realizaron el 23 de septiembre de 1965. Esta fecha es muy importante para el movimiento armado en México. Siguiente. Aquí de hecho se pueden ver las secuelas del combate en Madera. Mueren 8 guerrilleros, no lo logran, no tenían la capacidad militar para hacerle frente a una guarnición de 120 soldados. Y no solo los mataron, sino todavía el gobernador, un general llamado Percedes Guiner Durán, burlonamente les dice: ok, querían tierra, denles tierra hasta que se harten. Y el cabrón, perdón por la palabra, el cabrón les niega el derecho a una sepultura, los exhiben por el pueblo, los humillan y les niegan el derecho a tener un féretro. Entonces todas las personas fueron enterradas en una fosa común.
Y bueno, eso ya nos habla de un preámbulo de lo que va a ocurrir después de a mediados de los 60 hasta los 80, que es una violencia de Estado brutal y que desgraciadamente esa violencia de Estado es el antecedente de la violencia que estamos viviendo hoy en día. La siguiente es la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por el profesor Genaro Vázquez Rojas, que bueno, surge en el seno de la Asociación Cívica Guerrerense, un movimiento popular que aglutinó a diversos sectores de la sociedad en contra del gobernador Raúl Caballero Aburto. El mismo caso de Chihuahua, Caballero Aburto era un autoritario, atropellaba a los campesinos, atropellaba a estudiantes, atropellaba a transportistas, productores, pequeños empresarios. Tanto odio le tenían que una serie de sectores sociales diferenciados en muchas cosas se unieron para sacarlo del gobierno. Y al frente de este movimiento estaba el profesor Genaro Vázquez Rojas, también maestro rural, un político muy activo, empapado de las necesidades de su pueblo, ¿no? Entonces ellos logran vencer a Caballero Aburto, pero el Estado mexicano les impone a un nuevo gobernador, y en ese contexto se da la masacre de Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960, donde pues masacran a estos sectores que les comento, ¿no? Estudiantes, empresarios, comerciantes, campesinos, todo, ¿no? Y después de eso, la Asociación Cívica Guerrerense empieza a vivir un estado constante de hostigamiento, es decir, ellos tenían una lucha cívica, como su nombre lo indica, legal, pacífica, y ante eso el Estado mexicano respondió con violencia, al grado de que en el 66 encarcelan injustamente a Genaro Vázquez Rojas, solo está preso un año, en el 67 se fuga de la cárcel y bueno, se va a la clandestinidad. Y bueno, Genaro Vázquez se convierte en la primera gran figura mediática del movimiento armado socialista. Muchos años antes del subcomandante Marcos, Genaro ya te daba entrevistas, subía a los medios de comunicación y expresaba cuál era el ideal político de la organización, ¿no? De lo que ellos buscaban a nivel nacional, que era la transformación completa del Estado y la sociedad mexicana, ¿no? Para esto, por ejemplo, realizan algunas acciones como el secuestro del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, por el cual obtienen no solo una suma de dinero, sino también liberar a algunos presos políticos que son precisamente presos por las acciones en contra de la Asociación Cívica Guerrerense. Y bueno, aquí está un poco de lo que los comento, ¿no? Genaro Vázquez tenía muy en cuenta el poder de los medios, ¿no? Entonces en esos años había muy pocos medios de oposición en el país, pero los pocos que habían se solidarizaron con esta lucha y dieron a conocer a nivel nacional cuáles eran las demandas. También en parte porque tenemos que entender que el discurso que el Estado mexicano decía contra estas organizaciones es que eran criminales, eran bandidos, y ellos con la palabra estaban diciendo no somos criminales, no somos ladrones, simplemente somos un grupo de personas que hemos padecido la represión, que hemos sido oprimidos y explotados, y nosotros estamos usando las armas como un recurso de defensa y sí, ya un recurso de transformación. ¿Siguiente? El siguiente, bueno, es uno de los más emblemáticos, es la Brigada Campesina de Fusilamiento del Partido de los Pobres, encabezada por el profesor Lucio Cabañas Barrientos. La misma historia, de hecho surgen en momentos al mismo tiempo, solo que bueno, Lucio Cabañas también fue maestro normalista, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, su principal símbolo de hecho, y él desde chamaco fue siempre un activista social. Ayotzinapa es lo que siempre se ha distinguido, que ha formado muchos luchadores sociales a lo largo de su historia. Entonces él como estudiante se involucra en la lucha de la Asociación Cívica Guerrerense, de hecho lo detienen por eso. Luego ya egresado como docente, siempre utilizó sus conocimientos como maestro para ayudar a las poblaciones a donde iban, ¿no? Entonces para auxiliar a muchos campesinos en situación de analfabetismo, no sé, les robaban la tierra, él les iba guiando qué proceso legal tenían que llevar, ¿no? O les estaban cobrando cuotas injustas, pues él iba y hacía el oficio ante las autoridades para atender la situación, ¿no? En pocas palabras, Lucio era una persona que resolvía, entonces resolvía las necesidades que su propia comunidad escolar le iba planteando. Pero en el 18 de mayo del 67 se da la masacre de Atoyac. Esta masacre es bastante absurda porque lo que Lucio estaba pidiendo era la destitución de una directora que estaba imponiéndoles a los niños ir con uniforme y los
niños eran hijos de campesinos, no tenían ni para comer, menos dinero iban a tener para comprar un uniforme. ¿Qué hace la policía? Manda un escuadrón y dispara contra padres de familia y contra niños, ¿no? Entonces Lucio dice, ¿sabes qué? Hasta aquí yo me voy a la sierra y vuelvo a iniciar este proceso armado, ¿no? Entonces, como les comenté, esas habilidades que tenía Lucio como maestro le permite interactuar con las masas campesinas que no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo les hablas de socialismo? ¿Cómo les hablas de revolución? Les hablas de la lucha de ricos contra pobres. Les hablas de que los partidos políticos que dominan son los partidos de los ricos y entonces el partido que tiene que representar a los pobres y oprimidos es el partido de los pobres. No es de que haya una romantización de la pobreza o una sustitución de términos, era simplemente nivelar el discurso político a las condiciones que imperaban en la región, ¿no? Esta es una de las organizaciones más activas porque se atreve a realizar emboscadas al ejército mexicano. Aquí podemos ver una portada de la revista ¿Por qué?, que bueno, anuncia una emboscada de la brigada campesina en contra de 300 soldados. Y bueno, realiza algunos secuestros políticos contra caciques y empresarios locales, que eran las figuras identificadas como los opresores a nivel regional, y contra el senador y gobernador electo por el estado de Guerrero, Rubén Figueroa. ¿Siguiente imagen? Y bueno, aquí de hecho podemos ver algunas notas periodísticas y una foto de Rubén Figueroa, justamente con quienes lo tenían vigilado en el campamento. Rubén Figueroa pues era un político de la vieja guardia del PRI, corrupto, misógino, machista, asesino, todo lo malo que se pueden imaginar era este señor Rubén Figueroa. Cuando lo rescatan, Figueroa toma venganza. Entonces una de las cosas que hacía era a la gente que era del partido de los pobres les daba dos opciones: o te vienes conmigo, te compro con dinero, con lo que tú quieras, o te mato. Muchos acabaron muertos, acabaron desaparecidos, acabó abusando de mujeres, abusó incluso de la propia novia de Lucio Cabañas, abusó sexualmente de ella. Es responsable de represión, de desaparición forzada y una serie de situaciones. Y si podemos hablar de un gran responsable del por qué el estado de Guerrero es un estado tan violento y tan podrido por el crimen organizado, es por culpa de este señor. Entonces, bueno, muchos han dicho que el gran fracaso de Lucio fue no ajusticiar a este tipo cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Siguiente. Este está bien interesante porque nos involucra aquí a Jalapa. Es el Movimiento de Acción Revolucionaria. Es una organización que, bueno, fue fundada por un grupo de estudiantes mexicanos de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía estos programas de estudio para jóvenes del tercer mundo. Entonces, si tú no tenías dinero, eras querías estudiar una carrera y en otro lado, tú podías ir a la Unión Soviética y te daban una capacitación técnica universitaria y chida, ¿no? O sea, era una educación de mucha calidad. Entonces muchos estudiantes de todas las partes del mundo fueron a la Patricio Lumumba a estudiar, ¿no? Entre ellos un grupo de estudiantes mexicanos que estaban viendo que la situación en México estaba de lo peor, ¿no? Entonces, ellos, contagiados de este influjo de movimientos de liberación nacional, del ejemplo de Che Guevara, de lo que estaba pasando en Vietnam, en África, en Cuba, en América Latina, pues deciden fundar esta organización, ¿no? Ellos tocan puertas con las embajadas, con los gobiernos socialistas, pero les niegan el entrenamiento militar, argumentando que, bueno, tienen excelentes relaciones diplomáticas con México y México no podían arriesgarlo por entrenar un grupo guerrillero, ¿no? Y esto es cierto. Por ejemplo, Cuba no apoyó para nada a la lucha armada socialista en México, muy a pesar de que gente de la derecha dice que esto fue una conspiración comunista de la Unión Soviética y que Cuba y que la fregada, que de hecho ese era el discurso de Díaz Ordaz con el movimiento estudiantil. Cuando ya nos vamos a lo histórico, a los archivos y a todo lo que existe en el acervo diplomático, pues te das cuenta que no. El único país que decidió apoyar este grupo de jóvenes mexicanos fue Corea del Norte. Corea del Norte no tenía compromisos diplomáticos con nadie más que con los países del bloque socialista. Entonces dijo, pues vamos, los apoyamos, pero su participación únicamente se limitó a la capacitación militar. ¿Por qué? Porque los coreanos decían, bueno, es que ellos son mexicanos y nosotros como coreanos no podemos decirle a los mexicanos cómo hacer su revolución. Eso ya les corresponde a ellos.
Y bueno, la organización es detectada el 16 de febrero de 1971 en la ciudad de Jalapa, Veracruz.